Buenas noches chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hacer la proyección semanal para el índice del dólar y del euro dólar. Bien, quiero empezar, como estamos la segunda semana del mes de abril, vamos a ver desde una perspectiva semanal qué es lo que podríamos esperar. Recordemos, en mensual nos encontramos prácticamente en un rango que está muy consolidado desde todo el 2023 e inicios del 2024 nos encontramos dentro de estos niveles operando. Entonces, no podemos fiarnos mucho de la temporalidad mensual. ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos, en este tipo de escenarios? Sencillo, tenemos que guiarnos un poco más en las menores temporalidades. Bien, entonces, simplemente para ver una perspectiva mensual, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos determinar? El precio venía subiendo. Sí, desde enero, febrero y marzo, observemos el precio sube, ¿no? Y observemos cómo termina la vela del mes anterior, es decir, la vela de marzo. Termina siendo alcista, ¿no? Bien, termina siendo alcista. Entonces, en teoría, si nos basamos en conceptos de Power of Three, el mes de abril, si queremos que sea alcista, tendríamos que ver después de su apertura que el precio caiga a algún nivel importante y que de allí empiece a subir. Si es que este fuese el escenario. Bien, ya vamos a hablar un poquito más adelante de otras ideas que tengo con respecto a a los niveles de precios y a los cambios que se generan a nivel trimestral. Bien, entonces, para el euro dólar, algo similar, ¿no? Estamos consolidados y viendo cómo terminó la vela del mes previo, es decir, la vela de marzo, podríamos decir que el precio probablemente después de su apertura suba y quiera seguir cayendo. Y eso de acuerdo a ese concepto del Power of Three. Ok, ¿qué podemos observar de hecho? Desde el inicio, desde la apertura del mes, observemos que tenemos aquí en el caso del índice del dólar, un alto antiguo. Vamos a ponerle mensual. Y lo mismo a nivel eh, mensual en el euro dólar. Y observemos el detalle que se da aquí. Estamos viendo de momento una divergencia, ¿sí? A nivel mensual. Entonces, eso simplemente tenemos que tomarlo en cuenta y ver qué está pasando en temporalidades menores, ¿sí? Entonces vamos a bajarnos desde ya a temporalidad semanal. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un order block. Esto les comenté en el en vivo que hicimos el día viernes. Ahí hablé un poquito sobre estas ideas que voy a comentar aquí. Bien, entonces esto podemos tomar en cuenta, ¿no? Observemos que en semanal también observamos la misma divergencia, pero ya no a nivel de velas, sino ya a nivel de swing del precio. Bien, entonces tomen en cuenta estos detalles que aquí tenemos un order block alcista y que en el caso del euro dólar se asienta nuevamente y empieza a subir. Lo mismo en el índice del dólar, se asienta en un bearish order block, encuentra resistencia y empieza a caer. Entonces, ¿cuál sería a nivel semanal mi próximo punto de liquidez? Vamos a poner este. Aquí encontraríamos el sell liquidity, ¿sí? Y en el caso del euro dólar, la liquidez para esta semana por lo menos la vería en este nivel. Bien, vamos a poner un buy side liquidity, ¿sí?
y acá Sell Side Liquidity. ¿Listo? Ya. Este sería mi enfoque principal. ¿Qué más podemos observar en semanal? Este detalle. Tenemos aquí 3 velas bajistas y aquí en teoría pues el precio supera con cuerpo e incluso con mecha este swing del precio, ¿sí? Entonces todo esto vendría a ser un order block alcista, ¿ok? Ahora, me gusta mucho ver este nivel de la apertura de esta vela bajista. Voy a ponerle aquí semanal. Y en el caso del euro dólar, pues tenemos que este nivel igualmente, que correspondería al índice del dólar, pues ya está siendo utilizado, ¿sí? Pero aquí no nos está ofreciendo resistencia en el caso del euro dólar, ¿bien? Por eso es que lo que puedo señalar aquí es esto, como un posible nivel de ventas. ¿Listo? Algo más que tendríamos que marcar aquí, pues obviamente la ineficiencia de semanal, que por una ocasión nos ofreció, en el caso del índice del dólar, soporte, ¿bien? Para llevar el precio hasta esos niveles, ¿sí? Y cierra la vela semanal. Ok. ¿Qué más podemos mencionar? Algo de importante, ¿no? Observemos el detalle de que yo les comenté hace varias semanas cuando hacíamos las proyecciones el concepto del inside. Bien, vamos a escribirlo. Inside. Esto del inside, ¿qué significa? El inside prácticamente viene a significar dentro del rango. Pero hay otro concepto que se llama outside, ¿sí? Este significa en cambio fuera del rango. Así como tenemos inside, pues también tenemos outside. Y quiero que observen en ambos activos cómo la semana anterior se da un outside, ¿sí? En semanal. Es decir, el índice del dólar después de su apertura se toma el máximo de la semana anterior y el mínimo de la semana anterior. Aparte de eso, se toma un máximo antiguo y se asienta en el order block. Y el precio cae y termina cerrando como una vela bajista. Entonces, estas ideas a mí me hacen pensar de que el precio probablemente va a caer un poco más, ¿sí? En el caso del índice del dólar, ¿sí? Simplemente es otra idea que debemos tomar en cuenta para nuestros setups en temporalidades menores. Y lo mismo, acá en el caso del euro dólar, el precio después de su apertura cae, se lleva el mínimo de la semana anterior, sube, se lleva el máximo de la semana anterior y cierra. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante conocer este concepto del outside. Según lo que nos enseña ICT en el contenido principal de la Mentorship 2016-2017, es que cuando se da este tipo de escenarios, hay dos posibilidades, ¿sí? Esto nos indica una toma de liquidez por parte de compradores y vendedores. ¿Por qué? Porque está limpiando el escenario, ¿sí? El Smart Money está limpiando el escenario. ¿Para qué limpia el escenario? Opción A, para una reversión del precio. O una opción B, para una continuación de esa misma tendencia, ¿sí? Entonces simplemente tomémoslo en cuenta. Ya. Entonces, ahora sí podríamos bajarnos de temporalidad y analizar lo siguiente. Para ello, quiero tomar un indicador aquí, este de aquí.
Entonces, este indicador de aquí, vamos a activarlo. Vamos a ocultar un momento los dibujos y nos vamos a quedar únicamente con el indicador. ¿Sí? Estamos en temporalidad diaria. Este indicador es importante que lo analicemos sobre todo en temporalidad diaria. Tiene que ver con el concepto de los rangos de datos IBDA y sobre todo con la teoría del 20-40-60, ¿no? ¿Qué nos dice ICT? Que cada 20, 40, 60 días se van a producir swings importantes del precio, sobre todo a nivel trimestral, ¿sí? Cada 60 días. Entonces, si seleccionamos el último swing importante del precio, observemos que aquí tenemos el swing de diciembre, del 28 de diciembre, ¿sí? Y observemos cómo 3 meses antes se había producido también un swing importante, ¿sí? Y seguimos bajando, por ejemplo acá, ¿sí? Observamos que cada 3 meses hay swings importantes del precio. Entonces, sí, es fácilmente si ustedes utilizan este indicador. Entonces, ¿qué pasa en estos niveles? Observemos que se acaban los 60 días y posterior a ello el precio toma este swing que se había creado, ¿sí? Es decir, después de los 60 días se genera este swing del precio. Vamos a señalarlo aquí. Bueno, ya está señalado. ¿Listo? ¿Ya? Y vamos acá en el caso del euro dólar, lo mismo, ¿no? Vamos a ocultar un momento los dibujos y observemos que después de este swing importante, 60 días antes, se dio este swing también. Si arrastramos el indicador acá, pues también tenemos que 6 meses antes aproximadamente, no es tan exacto, pero aproximadamente se dan cambios importantes. ¿Sí? Ya. Entonces, lo mismo en el caso del índice del dólar. 60 días después se da este swing low. Bien. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia del índice del dólar, aquí teníamos un nivel importante del precio que también ya está marcado. Vamos a marcarlo así y vamos a marcarlo así. ¿Listo? Entonces se da la divergencia. ¿Listo? Entonces, simplemente esta idea es la que también quería comentarles para sus análisis. Ahora, no me voy a... No, lo que no quiero decir es que de aquí el precio en el caso del índice del dólar vaya a caer hasta acá. No, no estoy diciendo eso. Simplemente tomémoslo en cuenta porque es importante lo que les acabo de comentar. Nada más, solo tómenlo en cuenta y de momento pues en el índice del dólar pues veríamos precios más bajos hasta encontrar algún soporte que nos ayude a elevar el precio a niveles superiores, ¿no? De momento me enfocaría en seguir viendo precios bajos en el índice del dólar. Viceversa, en el euro dólar haría lo mismo. Me enfocaría en este caso en buscar compras y mi nivel principal, sobre todo en semanal, está en este nivel. ¿Listo? Por encima de este nivel. Y sobre todo me enfocaría mucho en ver qué hace aquí el precio. ¿Sí? Recordemos otro detalle importante que si el precio quiere caer, si es que el precio quiere caer, puede subir a premium y sobre todo dejar baja resistencia. Observemos esta línea de tendencia aquí, ¿sí? Es liquidez de baja resistencia. Entonces, si el precio quiere seguir cayendo, pues es posible que nos deje todavía formado aquí liquidez de baja resistencia y quiera seguir cayendo, ¿sí? Entonces, chicos, eso sería la proyección semanal. ¿Qué es lo que estaría esperando? ¿En qué me estaría enfocando para esta semana? Y obviamente, dependiendo del día que llegue acá, puedes ir tomando acciones y lo más importante, pues vayan actualizando su gráfico día con día y céntrense mucho también en el cierre de las velas, ¿sí?
Eso y también, bueno, un consejo extra, pues que no esté intentando anticipar cada movimiento, no. Simplemente enfóquense en ir con lo que el precio te está diciendo. Si te dice opera en largo, pues intenta buscar compras. Si te dice pues que el precio quiere ver precios más bajos, pues intenta buscar ventas. Sí, entonces eso es. Y bien, aquí tenemos el calendario para esta semana. Como les he venido mencionando en algunos videos de semanas atrás, es que tenemos que tomar en cuenta qué días el precio tiene noticias de alto impacto, porque estos son los días de posibles expansiones. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta lunes, martes, no tenemos noticias de alto impacto. ¿Sí? Entonces, todos los días se pueden marcar la liquidez que se puede tomar entre el día miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Que son los días de noticias de alto impacto. Miércoles, sobre todo, tomar en cuenta, tenemos la FOM, importante, ¿no? Noticias a las 7:30 también. ¿Sí? Entonces, simplemente enfocarse mucho en estos días. Si encuentran algún escenario claro, pues operarlo. ¿Sí? Y jueves también. De hecho, tenemos mayor número de noticias el día jueves. ¿Ya? Y el día viernes, bueno, también tenemos sentimiento del consumidor. Y listo. Una semana interesante, sobre todo a partir del día miércoles. Bien, ahora con respecto a la tendencia estacional del índice del dólar, ¿qué nos dice para abril? Abril, eh, los, la tendencia de 15 años nos dice que sería bajista. La tendencia de 35 años también tenemos una tendencia bajista. ¿Sí? Y tomemos en cuenta que se genera un mínimo, sobre todo a finales del mes de abril. ¿Sí? Y de ahí empezaría el precio a subir, pero ya sería en mayo. De hecho, en mayo observen que las tres tendencias estacionales de los 3 años distintos que observamos aquí se están alineando. Entonces, esto también podríamos considerar que la tendencia de mayo es una tendencia de alta probabilidad. ¿Sí? Cuando ustedes observan que tenemos mucha discordancia con respecto a los, a los análisis de los distintos años, pues serían tendencias de baja probabilidad. ¿Sí? Eso, y con respecto al euro dólar, lo mismo. Tenemos que el mes de abril tenemos una tendencia alcista y para mayo tendríamos una tendencia bajista que tendría una mayor probabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en el euro dólar en ver precios más altos de momento. ¿Sí? Y para el índice del dólar ver precios más bajos. Entonces, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Ya sabes, si te gusta que siga haciendo este tipo de videos, pues déjenme un like, algún comentario. Y para finalizar, pues te hago la invitación, si quieres recibir lo que son las proyecciones diarias o algún otro tipo de contenido de valor que suelo compartir, pues es fácil, solo tienes que ingresar al canal de YouTube. Aquí en la parte de información, tú puedes encontrar el link del grupo de Telegram. Eso es todo, chicos. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.